Hola, mi nombre es Elisama Camas Constantino. Hola, mi nombre es Ignacio Soledad de la Rosa Alonso. Hola, mi nombre es Arnulfo Ruiz Sánchez. Somos estudiantes del quinto semestre Grupo O de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico del Istmo. Y el día de hoy hablaremos acerca de las clases y objetos en ingeniería de software. Hoy les hablaremos acerca de dos conceptos muy importantes. Cabe recalcar que en la ingeniería de software a menudo se mencionan mucho, y estos conceptos son las clases y objetos. Bien, iniciemos con nuestra presentación. Cada uno de estos conceptos juega un papel fundamental en el diseño de diagramas y son imprescindibles para el desarrollo de software, de manera que mantienen una relación estrecha con la programación orientada a objetos. La construcción de dichos diagramas al momento de programar van más allá del simple entendimiento gráfico, sino que es un proceso sustancial, ya que a partir de ella se asigna al programador el proyecto que va a codificar y éste no tiene la necesidad de pedir más explicaciones, de manera que un diagrama realizado correctamente le proporciona todos los recursos para implementarlo. Para entender mejor este tema, a continuación vamos a definir los conceptos principales, así que en primer lugar, ¿qué es un objeto? Bueno, un objeto en términos técnicos es una instancia de una clase, la cual cuenta con una serie de características como son atributos y métodos. Sabemos bien que este concepto es muy ambiguo, así que para entenderlo mejor lo explicaremos con la siguiente analogía. En nuestra vida cotidiana nos encontramos con diferentes cosas o entidades, las cuales realizan diferentes funciones o acciones. Nos referimos a entidades como automóviles, mesas, casa, ropa e incluso personas, entre muchos otros, que al final, si lo englobamos en una palabra, son objetos, ya que cada una de ellas tiene rasgos que las diferencian de otros. Si aún no lo entendemos, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos un mouse y un teclado, ambos se ocupan en el entorno tecnológico, pero no tienen el mismo tamaño, no tienen el mismo color, tampoco pesan lo mismo y sus funciones son muy distintas, pero no tienen la misma información, no son iguales. Uno tiene un tamaño de 12 centímetros, un color diferente, un peso diferente. Si le agregamos más atributos, la estructura ya cambia. Entonces, a esto se refiere con objetos. Entonces, con esta explicación podemos definir que un objeto es una entidad que cuenta con características distintas a otras y realizan acciones diferentes. Ahora bien, si nos redireccionamos a la programación orientada a objetos, a estas características las llamamos atributos y a las acciones que realiza el objeto se les llama métodos. Como podemos ver en la imagen, hay una persona y cuenta con una serie de atributos y el método tal vez sería como iniciar sesión, modificar perfil, contraseña o publicar en comunidad como se muestra. Esos son los métodos. Ahora que ya entendemos qué son los objetos, pasamos a definir las clases. Las clases son abstracciones que especifican cosas importantes como la estructura y el comportamiento que sea común de un conjunto de objetos. Dirás, me suena lo mismo, al mismo concepto de objetos o que no tiene sentido. Bueno, para entenderlo mejor podemos decir que una clase es una especie de plantilla, la cual tiene la misma forma y estructura de un objeto, donde nos va a servir para almacenar cierta información y la va a instanciar. ¿Qué quiere decir con instanciar? O sea, por ejemplo, tenemos un usuario y tenemos una clase. La clase usuario va a guardar, va a tomar los datos que sean del usuario y al momento de guardar pasa siendo un objeto. Al momento de que se cree como tal un perfil de un usuario, ya estás creando un objeto. Si aún no queda claro esta explicación, no te preocupes, la vamos a ejemplificar. Por ejemplo, tenemos aquí dos mouse. Si las llegamos a comparar, uno es con cable USB, otro es inalámbrico.
encontraremos que pueden llegar a tener diferentes atributos o acciones, algún botón para regular la sensibilidad del mouse, uno es un poco más ligero, uno necesita baterías y el otro no. Bueno, al final de ver todas estas características que la componen, nos damos cuenta que es el mismo objeto, un mouse, pero con diferentes atributos y capacidades diferentes de hacer tal vez una acción. Entonces a esos dos ratones les extraemos esos atributos que los diferencian de otro y obtendremos un mouse genérico que usaremos como un molde de plantilla, con el que seremos capaces de crear otro mouse que en retrospectiva serían objetos. Otro ejemplo más sencillo para tenerlo más claro sería un plano para la construcción de una casa que es equivalente a una clase. Esta especifica el tamaño que tiene la casa, el número de cuartos, el tipo de material con que se va a construir, entre otras características, pero sigue siendo un boceto, una plantilla. Esta nos ayudará a guiar la construcción y cuando se termine esta construcción, el resultado final es un objeto, o sea, la casa como parte física es un objeto. Y básicamente de esto se tratan estos dos conceptos, espero. Bueno, a continuación ya les explicaré un poco sobre la manera en la que se crea un diagrama de clases con la herramienta StarUML. El diagrama de clases lo que hace es que describe la estructura de un sistema desde un punto de vista de clases y objetos, lo cual mi compañera mencionó anteriormente. Entonces, este diagrama se utiliza en ingeniería de software para comprender mejor el funcionamiento de un sistema, así como sus restricciones. Para crear un diagrama de clases, lo que debemos hacer es dirigirnos a nuestro navegador, y aquí dentro de Model Explorer, posarnos en nuestro modelo, dar clic derecho y nos aparecerá agregar diagrama. Nos aparecerán muchas opciones de diagramas y nosotros seleccionaremos la primera, diagrama de clases. En este momento yo no lo seleccionaré ya que acabo de crear uno. Para comenzar a crear nuestro diagrama de clases, lo que debemos hacer es dirigirnos a nuestra toolbox y aquí veremos que hay varios elementos para crear un diagrama de clases. Si queremos crear una clase, lo único que hacemos es que seleccionamos el elemento class, lo arrastramos a nuestra área de trabajo y como podemos ver se nos ha creado una clase. Si queremos comenzar a crear nuestro diagrama de clases, lo único que debemos hacer es dirigirnos a nuestra toolbox. Como podemos ver, contamos con múltiples elementos que nos permitirán crear nuestro diagrama. Si lo que queremos hacer es agregar una clase, seleccionamos el elemento class y lo llevamos a nuestra área de trabajo. Como podemos ver, la clase se representa por medio de un recuadro dividido en 3 secciones. La primera sección, que es la superior, lo que nos mostrará es el nombre de nuestra clase. En este caso, como no hemos definido uno, nos muestra class 1. Agregaremos, por ejemplo, que esta clase se llamará persona. Por convención se recomienda que el nombre de nuestra clase inicie con mayúscula. En el segundo apartado, lo que podremos hacer es agregar todos los atributos con los que contará nuestra clase. Si queremos agregar un atributo, lo único que debemos hacer es dar clic derecho, agregar atributo. Y aquí nos aparece nuestro atributo. Por ejemplo, definiremos un atributo para persona que será nombre. Igual se recomienda que en este caso los atributos inicien con una letra minúscula. Los atributos dentro de una clase tendrán un nombre único y un tipo. Lo que nos indica un atributo es que todos los objetos que se creen a partir de esta clase tendrán los mismos atributos. El tipo de un atributo lo que hace es especificar el rango de valores válidos que nuestro atributo puede tomar. Muchas veces esto no se define en el modelo de clases, sino que se define ya hasta el modelo de objetos. Esto se hace de esta manera ya que así los desarrolladores pueden centrarse en implementar las funcionalidades del sistema y asimismo se reducen las posibilidades de que deba haber cambios posteriormente, ya que se revisó que los atributos tal vez no debían de ser de un tipo sino de otro. Por ejemplo, si definimos un atributo al que llamamos ID, que contendrá un ID para una persona, y
Inicialmente decimos que acepte solo números enteros, el desarrollador lo implementará así, pero luego revisamos la funcionalidad de nuestro sistema y nos percatamos de que posiblemente sea necesario que acepte caracteres alfanuméricos. Entonces ahí ya habría un problema, ya que sería necesario volver a implementar esa parte del sistema. Los diagramas de clases también nos permiten describir las diferentes relaciones que existen entre varias clases u objetos. Hay distintos tipos de relaciones. Por ejemplo, tenemos la relación de asociación, que es la relación más sencilla y que representa de forma general que una clase está relacionada con otra. Por ejemplo, creamos una nueva clase que sería perro y hacemos una asociación de la clase persona a la clase perro. Esta asociación es una asociación sencilla, vemos que solo está compuesta por una línea y lo que significa es que la persona es propietaria de un perro. Hay una asociación entre ellos. También tenemos las asociaciones dirigidas. Por ejemplo, si tenemos una clase cuenta y una clase dinero, podemos hacer una asociación dirigida de la clase cuenta a la clase dinero, que representará que la clase cuenta está asociada con la clase dinero. Otro tipo de relación existente es la composición, la cual representa que una clase está compuesta por otras clases que son indispensables para que la primera funcione. Por ejemplo, tenemos una clase empresa. Y tenemos una clase empleado. Y realizamos una relación por composición entre el empleado y la empresa. Esto lo que significa es que a la empresa la componen los empleados, y si la empresa desaparece, también lo harán sus empleados. También podemos relacionar clases por medio de la agregación, la cual lo que nos permite es representar una relación entre la clase y los elementos agregados. Es decir, los elementos que se agreguen a esta clase no afectarán a nuestra clase principal. Por ejemplo, tenemos nuevamente la clase empresa, pero ahora crearemos una clase cliente y la uniremos por medio de agregación. Esta relación lo que hace es que nos representa que la empresa tiene clientes. Otra forma de representar relaciones entre clases es por medio de la generalización o herencia, la cual lo que nos permite es representar relaciones entre una clase que es llamada general con una o más clases llamadas especializadas. La generalización es sencilla, sin embargo, puede llegar a ser confusa, por lo cual, para explicarla, haremos uso de un diagrama un poco más completo. La generalización se representa por una flecha con punto triangular vacía y se utiliza para cuando objetos de distintas clases pueden tener atributos similares y que exhiben a la vez comportamientos parecidos. Por ejemplo, vamos a entenderlo un poco más con este diagrama. Lo que estamos representando aquí son las clases básicas para iniciar sesión en un sistema escolar. En este diagrama hacemos uso de la generalización debido a que en un sistema escolar no solo se registran alumnos, sino que también pueden ingresar profesores. Así que por esto es necesario que se delimiten qué funcionalidades puede utilizar un alumno y cuáles puede utilizar un profesor. Por ejemplo, un alumno dentro del sistema puede realizar su evaluación docente, sin embargo, no puede realizar la captura de calificaciones. Esto le corresponde al profesor. Es por eso que debemos definir que un alumno sea una clase, ya que cuenta con atributos y operaciones propias, y que docente sea otra clase, ya que igual tiene atributos y operaciones diferentes. Sin embargo, si analizamos los atributos y operaciones con las que cuenta la clase estudiante y aquellos con los que cuenta la clase docente, podemos ver que hay atributos que son los mismos en ambas clases. Por ejemplo, se debe registrar el nombre del estudiante, pero también se debe registrar el nombre del docente, sus apellidos, su teléfono, su correo, dirección, entre muchos otros. Y a la vez dentro del sistema ambos deberán poder actualizar su información. Es por esto que se hace uso de la generalización. Se crea una clase base, que también es conocida como clase general o superclase, la cual es la que contiene todos los atributos que son comunes en las múltiples clases que puedan existir. Entonces con esto lo que se hace es que
se busca evitar la redundancia de información y al momento de que pasemos al desarrollo del sistema, lo que se hará es que en vez de generar código nuevo por cada estudiante que se agregue o por cada docente, lo que se hará es reutilizar el código ya existente. Entonces, aplicando la generalización, lo que tenemos es que tenemos una clase base, que en este caso se llama persona, que define todos los atributos que son comunes en ambas clases, o sea, en la clase estudiante y en la clase docente. La clase estudiante y la clase docente se pueden conocer como clases especializadas o subclases, ya que lo que hacen es que heredan los atributos de la clase persona, pero además le agregan nuevos atributos que es lo que los diferencian entre sí. Por ejemplo, aunque va a heredar el nombre, apellidos, teléfono, correo y dirección, va a agregar nuevos atributos como el número de control, especialidad y semestre, que son atributos específicos de un estudiante. Y asimismo, podrá realizar la operación de actualizar información, pero también va a realizar la operación de obtener evaluación docente. Y de igual manera con el docente va a obtener los atributos de la clase persona, pero a su vez le va a agregar nuevos atributos y también nuevas operaciones. Entonces, como conclusión podemos decir que la generalización lo que hace es que se define una clase base, la cual dentro va a tener especificados los atributos que son comunes entre múltiples clases y se los va a heredar por medio de relaciones a otras clases que llamaremos clases. Estas clases a su vez heredarán los atributos y definirán sus propios atributos y operaciones. Algo que debe aclararse es que, como ya sabemos, la generalización lo que hace es que define atributos básicos que le va a heredar a otras clases. Es decir, los atributos y operaciones de nuestra superclase son aplicables a la subclase. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que los atributos de nuestra subclase no son aplicables a nuestra superclase. Bueno, ahora yo les hablaré sobre los objetos y su representación en UML. Para poder representarlos necesitaremos venirnos a Model, en añadir un diagrama y vamos a añadir un diagrama de clases. Ahorita ya estamos trabajando sobre uno y ya tenemos unas clases definidas aquí. Como podemos observar, está la clase estudiante, la clase persona, la clase materia y la clase docente. Como podemos observar, la clase estudiante hereda los atributos de la clase persona junto con sus métodos, y también el docente hace lo mismo al tener igual una herencia con la clase persona. La clase materia tiene una relación con estudiante y con docente. Entonces vamos a tratar de crear unos objetos. Para esto lo que necesitamos es irnos a esta parte, comúnmente está en clase básica, nos bajamos hasta la parte de instancias, seleccionamos un objeto y lo colocamos dentro del área de trabajo. De manera visual, el objeto es tratado diferente a una clase, por obvias razones. Entonces lo que hacemos para poder representar un objeto, lo que ponemos es el nombre de la instancia, que en su caso podremos ponerle Héctor. Disculpen, esto tiene que ser en minúsculas, 2 puntos y el nombre de la clase de la cual estamos instanciando, que sería estudiante. Y UML, al reconocer que efectivamente se trata de un objeto, lo que hace es subrayarlo. Esto lo hace para indicar que son instancias de una clase. Y a partir de aquí podemos darle a añadir, clic derecho a añadir, slot, y aquí podemos poner los atributos que vayamos a agregar al objeto. En este caso podemos poner nombre, comillas para hacer referencia a que es un string, ponemos el nombre. También podemos poner el número de control. Y al ser un int, no hay necesidad de ponerle comillas. El objeto tal como está bien porque no está manejando ningún otro atributo que no esté a su disposición, ya que, como recordemos, estudiante hereda de la clase persona y puede acceder a estos atributos al nombre. Haremos lo mismo hasta rellenar todo el objeto. Aquí ya tenemos ejemplos ya definidos sobre objetos, que esta es la instancia Elisama de la clase estudiante, la instancia Arnulfo de la clase estudiante, la instancia Shunashi de la clase estudiante, la instancia cálculo de la clase materia, la instancia eléctrica de la clase materia.
la instancia Antonio de la clase docente y la instancia María de la clase docente. Como podemos ver, aquí manejan una relación entre estos y la podemos marcar a través de link y direct link, pero es más conveniente usar un link sencillo. Y esto vendría a ser un objeto representado en UML. Es importante recordar que la clase es su molde con el cual nosotros podemos crear diferentes objetos. Ya cuando nosotros usemos ese molde para crear un objeto individual, porque aquí, como podemos observar, la clase Lisama, aunque vienen del mismo molde, no guarda mucha relación en sus datos, en sus atributos tal vez, pero en los valores individuales que hacen único a ese objeto, no. También hay que recordar que el estado de un objeto es dinámico y este puede cambiar con el tiempo. Puede que en algún punto el estudiante Lisama no se quede en el quinto semestre, sino que pase al siguiente. Entonces este valor es susceptible a cambiar. Como ya había mencionado, cada objeto tiene una identidad única y dos objetos de la misma clase con todos los valores de sus propiedades iguales son distintos. Y esta es una representación de objetos dentro de un diagrama de clases. Muchas gracias por vernos.